María Vasilievna, la viuda del famoso folclorista Alexei Petrovich, vivía en un antiguo apartamento en la calle Tikaya, Petersburgo, donde cada rincón parecía un museo congelado, lleno de sombras del pasado. Las pesadas cortinas de terciopelo, saturadas de la brisa salada de la nieve, apenas se mecían por la corriente de aire que penetraba por las grietas de los marcos, y en los estantes a lo largo de las paredes, los manuscritos amarillentos con las notas de su marido acumulaban polvo, su insaciable pasión por la literatura popular. Las canciones recogidas en los pueblos lejanos de Karelia y en las orillas del lago Ladoga flotaban en el aire como humo invisible de incendios en bosques. Estas páginas, cubiertas con su letra uniforme y segura, guardaban el eco de las voces ancianas cantando epopeyas interminables junto a las estufas y jóvenes tarareando himnos con el acompañamiento de un acordeón. El corazón de este santuario era un viejo piano con un secreto, que se alzaba en el centro de la sala de estar como un guardián silencioso. Cubierta con una fina capa de polvo, que no permitía que nadie tocara. Alexei Petrovich siempre sostuvo que no son solo teclas, marfil y ébano, sino la verdadera voz de los antepasados, profunda, vibrante, plena. Esa fuerza primordial que nace de la tierra húmeda, el ruido del viento en los pinos y el anhelo de los corazones humanos. Después de su partida repentina hace 5 años, en ese día gris de noviembre cuando su corazón se detuvo mientras dormía, dejándola sola consiguiendo sus pasos, María Vasilievna impuso una estricta prohibición. Nadie se atrevía a acercarse al instrumento más de lo que, metro, como si fuera un altar en una iglesia olvidada. Solo ella misma por las mañanas, cuando la ciudad aún dormitaba bajo el cielo gris otoñal, atravesada por la niebla, el polvo se retiraba con una suave tela de seda, heredada de su madre, pasando la mano con tanto cuidado sobre la superficie barnizada, como si tuviera miedo de despertar las melodías dormidas. Estas melodías podrían transportarla a aquellos años felices en los que ambos, jóvenes y llenos de fuego, viajaban por caminos accidentados. Caminos forestales de Karelia en un antiguo siguli, detenidos en pequeñas chozas donde cantaban ancianas con caras arrugadas estufas de canciones sobre huérfanos y separación, y él, con un cuaderno en sus manos, anotó cada nota, cada palabra. Por las noches, al regresar a su modesto apartamento, se sentaba al piano y él tradujo el folclore en armonías clásicas, y ella se sentó a su lado en una silla baja, encantada por sus fuertes manos, callosos por el trabajo en las expediciones, pero suaves, como los de un verdadero músico al tocar las teclas. Esto no es solo notas, María, susurró entonces, sin apartar la vista del instrumento. Esta es el alma del pueblo que cobra vida bajo los dedos. Y ella le creyó, sintiendo como estos los sonidos penetran en su sangre, convirtiéndose en parte de su vida compartida. Hija Caterina, siempre revoloteando en el torbellino del bullicio de la ciudad, cafés interminables con amigos, reuniones en clubes de moda, planes de viaje y su carrera no compartía la reverencia de su madre por estas reliquias. Rara vez las llamaba por el ruido de la calle. El zumbido y las carcajadas en el receptor, y su voz siempre sonaba frívola, como una hoja de otoño arremolinándose en el viento. Terraplén. Mamá, ¿por qué momificas todo lo que te rodea? Este piano es solo un montón de madera y metal. Con el tiempo se secará y se pudrirá sin uso, como un viejo desastre. Exclamó sin esperar respuesta y pasó inmediatamente a sus noticias sobre un nuevo trabajo o una fiesta. María Vasilievna lo desestimó con un gesto, murmurando algo sobre la memoria y el respeto por el legado de su padre, pero en el fondo sentía un aguijón agudo la hija, que creció en esta casa al son de los arreglos populares, vio en él solo una carga, un obstáculo para su vibrante y acelerada vida. Ekaterina se fue de casa siendo aún estudiante, dejando atrás solo notas dispersas y dibujos infantiles, y ahora sus visitas eran raras, como días soleados en otoño en San Petersburgo. Sin embargo, un día, Catalina pasó de las palabras a los hechos. Hizo el timbre que sonó en el silencio del apartamento por la noche sonó como un rayo caído del cielo. Mamá, escucha, te invité. Afinador. Estará aquí mañana a las 10 de la mañana, no te quedes dormido. Este es mi marido Pavel, ya sabes, al menos es de alguna utilidad, se gana la vida con esto, organiza cosas. Un piano para damas ricas. María Vasilievna se quedó paralizada frente al teléfono, apretando el auricular con tanta fuerza que sus nudillos palideció. Se olvidó de su tranquilo y discreto yerno Pavel, a quien había visto un par de veces. Celebraciones familiares. Él estaba sentado en un rincón de la mesa, sonriendo cortésmente pero distante, y le pareció un hombre sencillo. Con manos trabajadoras, como un carpintero que repara cercas, o un electricista que cambia bombillas lejos del mundo de las canciones profundas. Expediciones por los pantanos de Karelia y conversaciones nocturnas sobre folclore que él y Alexei Petrovich tenían hasta el amanecer. El pensamiento de que esas manos,
acostumbradas al martillo y al destornillador, tocarían la sagrada herramienta de madera que era al presenciar su amor y creatividad, les pareció un sacrilegio, una verdadera profanación de todo lo que quedaba de su vida juntos. Ekaterina, no, espera, empezó, pero su hija ya estaba colgó, dejando solo los pitidos en silencio. Exactamente a las 10 de la mañana, sonó el timbre, preciso como un golpe. Metrónomo en el auditorio vacío del conservatorio. María Vasilievna, con el corazón apesadumbrado. Abrió la puerta y vio a Pavel con una maleta de cuero desgastada en sus manos, en la que se veían rastros de herramientas. De baja estatura, vestido con un sencillo abrigo gris y unas gafas con montura metálica fina, no parecía un tipo rudo. Un maestro artesano, sino más bien como un estudiante de un conservatorio en los viejos tiempos o un archivista en una biblioteca polvorienta, modesto, con una mirada pensativa, casi melancólica detrás del cristal y una ligera curvatura en relación con las pesas. Buenas tardes, María Vasilievna, dijo en voz baja, casi en un susurro, haciendo una reverencia respetuosa y sin esperar invitaciones. Se quitó cuidadosamente los zapatos en el pasillo, caminando descalzo sobre el piso de parquet desgastado con tanto cuidado como si tuviera miedo perturbar el frágil silencio del apartamento, donde cada crujido de una tabla del suelo podría despertar fantasmas. Entró en la sala, cargando la maleta como un vaso sagrado de un rito antiguo, y se detuvo ante el piano. Pero no de inmediato. Me acerqué. Al principio, me quedé a 1 metro de él, en silencio, con la cabeza gacha, mirando el instrumento con tanta intensidad. Con una reverencia que María Vasilievna no había notado ni siquiera en los famosos coleccionistas de folclore que los visitaban en los viejos tiempos. Aquellos profesionales moscovitas discutían sobre Linz hasta la mañana. Sus dedos no eran ásperos ni nudosos, como ella había imaginado en sus miedos, sino largos, con callos pulcros debidos a las cuerdas. Y llaves, recorrieron lentamente la tapa pulida. Y en este simple gesto había tanto respeto sincero, tal asombro ante el arte que el hielo en su corazón se derritió ligeramente, como la primera nieve bajo el sol de abril. ¿Cuánto tiempo lleva sin voz?, preguntó Pavel, sin volverse hacia ella, sino mirando el piano como si estuviera dirigiendo la mirada. Con él una conversación silenciosa, llena de comprensión. 5 años. Sí, es mucho tiempo para alguien así. Instrumento durante 5 años, espetó secamente, con un dejo de desafío en su voz, sentándose en una vieja silla junto a la ventana, tapizada en terciopelo descolorido, desde donde podía observar cada uno de sus movimientos, lista para intervenir. Ante la menor amenaza de profanación, Pavel levantó la tapa con cuidado y el aroma se extendió al instante por la habitación. Madera vieja de roble y abeto, mezclada con el polvo de años olvidados y un ligero sabor a humedad del otoño de San Petersburgo, que se filtraba por las paredes. No corrió inmediatamente hacia las llaves como un maestro inexperto, ansioso resultados rápidos. No. Sacó de su maleta instrumentos pequeños, elegantes y parecidos a joyas. Alicates, destornilladores finos con mangos ergonómicos y cepillos de limpieza suaves. Y comenzó una minuciosa, casi trabajo meditativo interior. Tensé las cuerdas una a una, escuchando cada vibración, alineando los martillos, lo que los años se habían asentado y perdido su elasticidad. Algo se estaba retorciendo en lo profundo del mecanismo donde se escondían Erskepmond y Damperson. Sus movimientos eran precisos, gráciles, casi poéticos, como si no estuviera reparando un instrumento roto, sino escuchando su aliento. Tuvo con él una conversación silenciosa e invisible, llena de cuidado y comprensión. María Vasilievna, sin darse cuenta, dejó de verlo simplemente como el marido de Catalina, un simple trabajador de las clases bajas. Ante ella se reveló un verdadero artista, cuyas manos conocían no solo el frío metal y la madera seca, sino también el alma de la música, que precisamente lo que Alexei Petrovich buscaba en las melodías populares. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, y los recuerdos volvieron a inundar en una ola imparable, como el propio Alexei Petrovich afinaba el piano por la noche, tarareando una melodía. Cantos carelios con sus vocales prolongadas, y ella, acostada en la cama detrás de la pared, escuchaba, sintiéndose parte de esta armonía, parte de algo más grande que su vida cotidiana. De repente, Pavel se quedó paralizado. Su mano, hundida en las profundidades del piano, se quedó congelada. Sus dedos se tensó. Se enderezó lentamente, se giró hacia ella y en su palma callosa brilló un destello. Algo diminuto, brillando en la tenue luz de una lámpara de mesa con pantalla verde. Perdóname, María Vasilievna, dijo con voz ronca, llena de vergüenza y cautela, como si tenía miedo de lastimarla aún más. Parece que terminó aquí por accidente. Hace mucho, mucho tiempo.
No esperaba encontrarlo. Extendió la mano hacia adelante, con la palma hacia arriba. Sobre él reposaba un único pendiente de mujer, antiguo, elegante, con una pequeña perla del color del mar Báltico. Mate y misterioso, engastado en plata fina con un grabado. Y no era su pendiente, María. Vasilievna llevaba sencillos pendientes de oro. Y ciertamente no Catalina, cuyas joyas siempre han sido modernos, luminosos, con piedras de boutiques de joyería. Para María Vasilievna, el mundo en ese momento se redujo a un pequeño destello en la piel áspera de Pavel. El tiempo se detuvo. Su corazón empezó a latir como una cuerda olvidada que vibraba en el vacío. Se quedó mirando el gris de sus ojos, acostumbrada a lo largo de los años a los artefactos antiguos, amuletos hechos de corteza de abedul, un amuleto bordado que ella y su esposo recopiladas en expediciones, reconocí de inmediato cada detalle. Una obra de finales del siglo XIX, modesta pero refinada, con filigrana. Enmarcada en estilo Art Nouveau, completamente ajena a esta casa, a este mundo. Se lo sabía todo de memoria. Todas las baratijas que Catherine dejó en sus raras visitas. Pulseras, broches. Nada similar a esta reliquia. Probablemente sea suya, murmuró María. Vasilievna, intentando convencerse a sí misma, se aferraba a un clavo ardiendo, pero las palabras sonaban falsas, débiles, como un eco en una habitación vacía llena de sombras. Catherine podría haberla dejado caer de niña. Toqué el piano aquí cuando era pequeño con mi padre. Pavel no discutió, no. Insistió, solo negó con la cabeza suavemente. Sus gafas brillaron a la luz de la lámpara, reflejando su confusión. No, no está en las teclas, no en la superficie, está atrapado profundamente detrás de la mecánica, debajo de los pedales, en el mismo corazón. Un instrumento donde poca gente mira. Habló con calma, con serenidad, como si se tratara de una avería normal en el mecanismo, pero cada palabra la golpeó como un martillo en la cuerda tensa de su corazón, provocando una vibración de dolor que reverberó por mi pecho y mis sienes. Para que algo así llegara hasta allí, la tapa. El piano tuvo que ser completamente removido durante una revisión importante o durante una afinación muy larga y cuidadosa, cuando el instrumento se abre por completo, revelando todos sus secretos. María Vasilievna guardó silencio, sus labios comprimidos en una fina línea, y los recuerdos de aquellas noches me invadieron la cabeza como un torbellino. Alexei Petrovich no se lo contó a nadie. No confiaba a su personal ni a los maestros de los talleres ni siquiera a sus colegas más cercanos. Él mismo lo afinó por la noche, cuando ella ya se había quedado dormida con el sonido de la lluvia fuera de la ventana, golpeando el techo como dedos en un llaves. Se encerró en su oficina con un juego de herramientas, que guardaba en un cajón. Mesa, y de allí surgían acordes tranquilos y solitarios, motivos folclóricos transpuestos, llenos de melancolía y profundidad, a veces interrumpido por sus suspiros. Tenemos una charla de corazón a corazón, bromeó por la mañana en el desayuno, besándola en la frente y sirviendo café. Y sonrió, sin sospechar nada. Toda su vida, todo su mundo, a su medida. En torno al genio de su marido y su fidelidad y expedición compartidas, donde se tomaron de las manos junto al fuego en una tarde tranquila con un libro y música, en ese momento se hizo añicos, como la caja de resonancia temblorosa de un viejo instrumento bajo la presión del tiempo y las mentiras. Así que, en estas conversaciones, había una tercera persona en las almas que se sentaba tan cerca del alma desnuda del piano, hombro con él, que dejó caer una partícula en él. Ella misma, encerrando para siempre el secreto en su interior, como una bomba de tiempo. Lentamente extendió la mano y tomó ser. Me temblaban los dedos. El frío metal me quemaba la piel como hielo. El viento de la bahía en pleno invierno. No era solo decoración, era material. Prueba de traición que había estado latente en el corazón mismo de su hogar durante 5 años, o tal vez incluso 10, mientras ella preservaba sagradamente el recuerdo del gran hombre, creyendo ciegamente en su amor ideal. Pavel se alejó con delicadeza, dándole tiempo para que recobrara el sentido, para ordenar sus pensamientos, y de nuevo se inclinó sobre el piano, continuando trabajando como si nada hubiera pasado. Sucedió, lo ajusté, lo limpié, lo escuché. Necesitamos revisar todos los registros para que el sonido era uniforme. Sin falsedades, susurró, como disculpándose por invadir su infierno personal. Luego se sentó frente al teclado en un sencillo taburete de madera que había permanecido intacto durante años, cubierto con una fina capa polvo, y ocurrió un verdadero milagro, que María Vasilievna no esperaba ni siquiera en sus sueños más locos y desesperados.
No tocó un torbellino de pasajes ni demostró el dominio del arpegio para impresionar o distraer. No, sus dedos tocaron las teclas silenciosamente, casi tímidamente, con la misma cautela con la que se acercaba al mecanismo. Y el piano, silencioso durante 5 años en su cautiverio, respondió no con un agudo timbre metálico, sino con un suspiro profundo, aterciopelado y cálido, acogedor, con un toque de melancolía otoñal, tan típico de las tardes de San Petersburgo, cuando la niebla avanza lentamente. Canales. El sonido era completamente diferente al que había tenido Alexei Petrovich, no brillante, ni folclórico, potente, lleno de la fuerza de los bosques de Karelia y del viento en el Sladov. El sonido de Pavel era diferente, comprensivo, vivo, humano, como si el instrumento finalmente hubiera dado un suspiro de alivio después de un confinamiento largo y sofocante, y en este había esperanza en él. Suspiro. Empezó a tocar. Era el segundo preludio de Rachmaninov, el Ake, que Alexei Petrovich llamó demasiado melancólico para las almas débiles, que no pueden resistir el poder del pueblo y rara vez se permitió interpretarlo, prefiriendo las epopeyas tormentosas. Pero en manos de Pavel no. Era solo melancolía, un lamento lastimero. Hablaba de la separación, de lo inevitable. Pérdida, sobre el dolor silencioso que acecha en cada corazón, como las raíces de un viejo árbol subterráneo, nutriendo la vida. La melodía fluía lentamente, sin prisa, envolviendo las cortinas polvorientas, penetrando en los rincones más apartados del alma de María Vasilievna. Donde se escondían los recuerdos de sus noches juntos, su mano cálida en su hombro, su sonrisa al piano en la penumbra, planes para el futuro, que la vida hizo añicos, como un frágil jarrón. Y la pared, que construyó durante 5 años desde el silencio, la soledad, la devoción ciega a la memoria, que se había convertido en prisión, se derrumbó en ese momento con un rugido que resonó en el pecho, en la cabeza, en las venas. No sollozó en voz alta, no gritó de dolor. Las lágrimas simplemente rodaron por sus mejillas. Silencioso, pesado, como la lluvia de otoño sobre el cristal de una ventana, golpeando al ritmo de la melodía. Ella no lloró por el genio que había perdido en la muerte, ni por su fama entre los folcloristas. Lloró por ella misma, por esa mujer fiel y devota que creyó ciegamente, vio, sin notar las grietas del idilio de Vika, y las mentiras, en donde vivió todos estos años, escondida tras la fachada del mausoleo, donde el polvo cubría no solo el piano, sino también su alma. Pavel no. Hizo una pausa, sin mirar atrás a sus silenciosos sollozos. Tocó, mirándolo fijamente. Teclas, y su música se convirtió en el único consuelo en este repentino colapso del mundo, como la luz tranquila de una linterna en una espesa niebla neva. Y en ese momento, María Vasilievna comprendió con repentina claridad que el dolor la había traspasado. Esta modesta, el hombre discreto no solo arreglaba su piano. Estaba arreglando su alma, con cuidado, paso a paso. Paso a paso, encontrando en ella esa nota verdadera, la nota del perdón, que ahora sonaba más pura de todo, bloqueando la disonancia de las mentiras. Y ella le estaba infinitamente agradecida, aunque las palabras aún no habían llegado a la lengua, y aún no estaban madurando en el interior, como una nueva melodía. La música se fue desvaneciendo poco a poco, dejando tras de sí una pausa sonora y purificadora, la que siempre viene después de una respiración profunda y completa, cuando el aire parece más limpio. Pavel no retiró inmediatamente las manos de teclas, dejando que la última nota muera sola, disolviéndose en el aire de la habitación, llena del aroma de la madera. Y recuerdos. No miró a María Vasilievna, no se entrometió en su dolor con segundas palabras o gestos, simplemente permanecía inmóvil, esperando que ella hablara. Que el silencio diera paso a las palabras. Cuando ella finalmente levantó sus ojos manchados de lágrimas, pero ya limpios, secándoselos con la manga, dijo en voz baja, sin levantar la voz, con la misma entonación tranquila. El instrumento permaneció en silencio durante un largo rato en la oscuridad, entre el polvo. Es imposible. No la estires demasiado de inmediato. Las cuerdas pueden romperse por la tensión repentina o por no estar acostumbrado a ella. Le toma tiempo acostumbrarse a su voz, a la vibración, a la vida. Hablaba del piano, pero María Vasilievna percibió la verdad en sus palabras. Ella tampoco pudo romper las viejas heridas de un solo golpe, derramando todo el dolor de golpe. Necesitaba tiempo para sanar, para aceptar la verdad, para dejar ir resentimiento y encontrar un nuevo camino. Ven mañana, dijo, y su voz tembló levemente. No era la orden de una señora de la casa severa, sino la súplica tranquila y sincera de una mujer solitaria que buscaba apoyo. Pavel asintió,